Conduce Luis Pellecer. Gracias, muy buenas tardes, saludos cordiales a todos y cada uno de ustedes. Es un gusto poder acompañarles en esta tarde del 27 de junio. Estamos en una tarde particular de mucho tránsito vehicular, de mucho movimiento en la ciudad capital. Este viernes coincide con el inicio del largo asueto que tendremos los guatemaltecos por el descanso del 30 de junio y se une al fin de mes, al fin de semana y también a las vacaciones de medio año, sobre todo en los escolares. Así que es un fin de semana cargado y si se le suma la lluvia que hemos tenido en las últimas horas, pues esto hace del tránsito una situación complicada. Pero en medio de todo esto, les invitamos a que se queden con nosotros ahora que pues tienen ese tiempo de escucharnos. Les invitamos porque el tema es muy importante que lo entendamos, que lo dominemos. Hay una amenaza, hay una situación que a nivel internacional se ha pues estado registrando y que Guatemala eventualmente podría tener esta situación. Se trata de la epidemia del chikungunya, esta que en otros países ha hecho ya media y que Guatemala, dadas ciertas condiciones, podría en un momento dado adquirir esta situación. Tanto así que pues otros países también han empezado a tomar temas preventivos y nosotros pues iremos abordando esto que nos resulta novedoso también, porque hasta ahora pues poco habíamos entendido o escuchado por lo menos del virus del chikungunya. Para hablar al respecto en esta primera parte nos acompaña el doctor Leslie Cambranes. Él es jefe del Departamento de Medicina Preventiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS. Así que, doctor, antes que nada, darle la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en Sonora. Muchas gracias, Luis Pellecer, por la invitación. La verdad es que para nosotros el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es un honor estar acá presentes. Realmente, pues, como jefe de Departamento de Medicina Preventiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, quiero comentarle, Luis, que realmente las medidas de prevención pues fueron realmente no ahorita, se empezaron desde el 2013 cuando la OPS-OMS empezaron a dar la alerta que en República Dominicana y realmente el Caribe empezaba ya esta fiebre chikungunya. Realmente, si queremos definirla, pues se pensaba que es una enfermedad del Asia, ¿verdad? Y del África, en donde el nombre, por eso es tan complejo, no sé por qué se buscar un nombre tan raro, pero realmente viene del nombre de Maconda, que es un lenguaje que usan en África, y lo que quiere decir es hombre encorvado, o hombre con dolor, o hombre realmente por la sintomatología que ocasiona realmente la enfermedad del chikungunya. Realmente esta enfermedad lo que hace es que de tanto dolor articular, que es lo que ocasiona por las fiebres y las artralgias, la persona se encorva, la persona camina con articulación y da la apariencia pues de jorobado, de tanto dolor por las mismas articulaciones. Entonces, realmente si quisiéramos una definición de la enfermedad, pues es una enfermedad febril, es viral, eminentemente viral, no es contagiosa de persona a persona, o sea que podemos estar tú y yo acá ahorita, que no es transmisible por saliva, ni por sangre, ni por contagio, sino que efectivamente lo que necesita es un vector. Al vector en epidemiología pues se conoce y nosotros lo llamamos como el famoso zancudo. El zancudo transmisor que efectivamente lo que nos ocasiona es el Aedes aegypti o el Aedes albopictus, que se conoce como el tigre de Asia. Y la característica principal de este zancudo es que efectivamente en sus patas, si uno se pone a ver detenidamente con una lupa, sus patitas pues están dirigidas con una realmente manchas amarillitas, manchas blancas, a diferencia del zancudo normal. La característica de este zancudo pues es que es hembra y que pica por la tarde, que esas son características tal vez importantes para que las personas pues que quieran hacer prevención tengan una alerta, ¿verdad?, en sus casas, que no es cualquier zancudo. Lo que sí es importante, Luis, es que efectivamente el zancudo y la fiebre realmente son transmitidos, el virus es por una persona que está infectada. O sea, per se el zancudo no necesariamente es el que lo lleva, sino que es el transmisor.
una persona puede estar contagiada. Por ejemplo, vamos a poner una casa que el papá sale de viaje y va a un lugar que pues ya se ocasionó la epidemia, que es la fiebre de chikungunya, y efectivamente ahí se da el caso y él pues le pica el zancudo. Ahí se incuba, el proceso es de 3 a 7 días, da dolor articular, da dolor muscular, da dolor y fiebre, da malestar de cuerpo, da dolor de ojos, una conjuntivitis inclusive, y lo que más clásico es, que lo diferencia del dengue, que vamos a hablar después un poquito en lo que es el diagnóstico diferencial, es el dolor articular. Ese realmente es donde postra al paciente, o sea, lo debilita tanto los huesos, los músculos, que eso hace la característica específica de esta enfermedad o fiebre de chikungunya. Y que ya hablar del dengue es un cuadro clínico complicado, pero usted mencionó que la Aedes aegypti es transmisor, pero ese es el transmisor del dengue también, doctor. Sí, fíjate, Luis, que efectivamente lo que ha sucedido es que ha habido mucha mutación. Y efectivamente ahora se ha convertido también en transmisor de efectivamente la fiebre del chikungunya. Y esto es por lo que la población debe estar enterada, y como tú has escuchado, pues allá hay brotes en Coatepeque, en Quetzaltenango, de lo que es el dengue. Realmente el dengue en Guatemala y a nivel Centroamérica y el Caribe, pues ya ha estado localizado. Lo que ha aumentado ahorita es pues el número de casos. Eso significa que si habían 10 casos, ahorita pues las lluvias o la misma transmisión ha habido de que hay, por ejemplo, 20, 30, 40 casos, que no es lo usual, no es lo normal en el comportamiento de la epidemia del mismo zancudo, de la transmisión del dengue. Eso le iba a preguntar, doctor, hasta ahora es dengue lo que estamos registrando en Guatemala. Así es, ese es tal vez lo más importante, que no vaya a haber una alarma o un miedo, ¿verdad? Que los médicos o los psicólogos le llaman la psicosis, ¿verdad? Pensar de que ya efectivamente, porque pues hubieron noticias de que conocemos que el dengue, pues hay 4 tipos, 4 serotipos, y hay uno que es el hemorrágico. Ese hemorrágico es cuando bajan las plaquetas y efectivamente pues el paciente, pues si hay complicaciones de factura humoral, de nutrición y otras complicaciones, puede fallecer. No per se el tener dengue es sinónimo de muerte, o no sinónimo de tener fiebre de chikungunya vaya a padecer muerte, pero los síntomas o la clínica humoral de cada persona lo puede tener, puede ser realmente sinónimo de eso. Ya vamos a hablar, como usted dice, de las diferencias entre el dengue y el chikungunya, o la fiebre de chikungunya, pero cuando hablamos de esta alerta es porque varios países han registrado casos de chikungunya, y si usted habla del 2013, creo que se han intensificado en estos últimos meses o en estas últimas semanas, tanto que de los viajeros de Brasil se supone que salió un poco hacia otros países. ¿Cuál es el cuadro y cuál es la estadística que están registrando y por qué de esta alarma? Sí, efectivamente donde más casos se han documentado había sido en Cuba, en República Dominicana, áreas en donde realmente pues son tropicales. Por eso es que nosotros lo esperábamos que entrara por el Caribe, que entrara tipo Puerto Barrios, tipo Honduras, por ejemplo, por esa frontera, y nunca lo esperábamos por El Salvador. Pero si uno lo quisiera ver epidemiológicamente, pues viendo las noticias, ya hay un caso en México, por ejemplo, reportado, aunque ellos lo comentan que fue importado, que no está per se en sí la epidemia del chikungunya en México, sino que son en las zonas realmente que el paciente viajó y que realmente lo trajo la enfermedad localmente hacia México, ¿verdad? Que sería el único caso positivo confirmado. Luego en Cuba y en República Dominicana, que son áreas de trópico, se han documentado por la OMS alrededor casi de 18,000 a 20,000 casos, pero realmente han salido como de 10 a 12 casos positivos. Realmente la estadística no es para alarmarse y pensar que porque haya tanta casuística de fiebre de chikungunya ya positiva, no significa que eso vaya a dar el virus positivo, que vaya a confirmar que vaya a darlo y que vaya a complicarse con la enfermedad. ¿Pero no entró así el dengue a nuestro país de a poquito o fue otra la situación? Bien, es que esa es realmente la alarma, ¿verdad? Y ese es donde nosotros le decimos pues la alerta epidemiológica, donde efectivamente lo complicado es que así como entró el dengue, como el Aedes aegypti fue el transmisor,
él mismo también es transmisor de la fiebre del chikungunya. Y lo malo es que estamos cundidos de Aedes aegypti. Exactamente, porque realmente nosotros, por ser un área tropical, el zancudo pues casi vive. Por eso es que el mejor tratamiento y la medida preventiva que debemos hacer y debemos de tener es erradicar el zancudo de nuestras casas, o erradicar realmente medidas preventivas como lo que es el área de prevención, como mosquiteros, como repelentes, buscar que las áreas de casa, por ejemplo, los lugares donde se deposita agua, recipientes, llantas, botes, lugares donde realmente el agua es inservible y se queda depositada, tratar de darles un mantenimiento preventivo y tirarlos con cloro, con tratamiento específico para eliminar las larvas y el zancudo. Sí, es que mucho podemos hacer nosotros al respecto, porque es que somos los amenazados y en nuestras casas muchas veces tenemos esos criaderos de zancudos. Está con nosotros también el doctor José Fernando Ortiz, él es jefe de epidemiología del Seguro Social, y hablar de una epidemia es una situación complicada. Hasta ahora explicaba el doctor Cambranes que no hay pues por qué temer, porque no se tienen lugares detectados de una epidemia. Sin embargo, pues también analizamos, doctor Ortiz, que así es como empezó el dengue en nuestro país, ¿verdad? Sí, claro. Bienvenido también a Sonora. Muchas gracias, Luis. Pues efectivamente no tenemos una epidemia dentro del país, pero El Salvador reporta alrededor de 1.300 casos o un poco más, pero todos son sospechosos. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud en su página web no ha oficializado aún ningún caso en la región de El Salvador. No tenemos nosotros información oficial de la OPS en relación a ese tema. Bueno, pero sabemos que esta información siempre va a llegar más lenta, y claro, si se está hablando de 1.300 casos es por algo, ¿no? Yo tal vez no es de subestimar el problema de la epidemia, sino yo esperaría la oficialización de los casos y eventualmente una reevaluación del estado de cómo se encuentra sanitario, de cómo se encuentra la enfermedad dentro de la región. Lo que sí definitivamente está afectado es el Caribe. El Caribe reporta 180.000 casos, pero de esos 180.000 casos, 4.000 y pico estarán confirmados serológicamente y virológicamente de que sí son casos de fiebre de chikungunya. Ahora, si vamos al dengue, doctor Cambranes, ¿qué cuadro presenta en nuestro país? Porque lo vimos entrar, pero no ha salido, y cada vez se escucha mucha gente infectada con dengue, ¿no? Sí, y efectivamente creo que no va a salir, Luis, ¿verdad? Porque es una enfermedad que tanto la OPS, OMS, como el Ministerio de Salud y nosotros como Instituto Guatemalteco de Seguridad y las áreas privadas de salud, hospitales privados y todo, han tenido realmente prevalencia e incidencia de dengue en sus hospitales como diagnóstico. Lo que sucede es que por ser un área en donde la cultura realmente guatemalteca pues por falta de agua, por falta de insumos, la época de lluvia que a veces no avisa, entonces se acumula agua en lugares en donde no son previstos, y por descuido personal realmente de las personas y educación realmente en no tener esa prevención, las larvas se van creando y se van multiplicando. Por ejemplo, si quisiéramos ver la vida útil o la longevidad de un zancudo, pues en promedio está entre 11 a 12 días, y que vuela más o menos entre 1 kilómetro a 1.5 kilómetros en velocidad, ¿verdad? Y generalmente es la hembra la que es la transmisora realmente de la saliva, la que introduce el virus realmente del dengue, y eso hace de que por eso no se erradica totalmente. Por eso te ponía el ejemplo de la familia, por ejemplo, que si a mí me diera dengue, y si yo en mi casa por descuido, en el jardín o en la casa, no tengo mosquiteros, tengo un lugar, un patio, una piscina que realmente no le doy un mantenimiento y hay larvas o hay zancudo, y lamentablemente es de esas dos cepas del Aegypti y el Albopictus, esos obviamente van a ocasionar que si me pican a mí, y si yo soy positivo al dengue, lo más seguro es que se lo voy a transmitir al núcleo familiar, y ahí es donde viene la transmisión de cadena en cadena y se vuelve realmente el corredor. O al vecino también, ¿no? O al vecino también, correcto, Luis. ¿Cuáles son los grupos más vulnerables, doctor Ortiz? Sí, para la fiebre de chikungunya, los pacientes que tienen mayor de 65 años y los menores de 1 año, a la población infantil de esta edad, se ha visto que es la más afectada.
que el comportamiento del territorio guatemalteco, ustedes hablaban de estas, de la zona más caliente, diríamos, lo tropical. Claro. Sí, veamos el comportamiento del vector. El vector tendrá mayor circulación en la costa sur, en las áreas de Xela como en Coatepeque, ¿no?, que son poca costa. Izabal, que es uno de los departamentos que mayor incidencia tiene de casos de dengue y clásico como hemorrágico. Vale la pena decir que es cíclico las epidemias de dengue en relación al repunte de casos. En el 2010 el Seguro Social tuvo alrededor de 7.000 casos y en el 2013 tuvo alrededor de 6.000. Y en el intervalo entre el 2010 al 2013 bajan el número de casos, y si esto se ha reportado a nivel mundial, que tiene una variación cíclica en el repunte de casos, no tanto como al inicio de la epidemia, pero se acercan mucho al número inicial. Yo particularmente aquí en la ciudad capital he visto que con la llegada del invierno proliferaron los zancudos enormemente. Me llamó la atención que en todos lados a donde he ido he encontrado zancudos, tal de una situación que no me había fijado o la veo aumentada este año. Tenemos que tener mucho cuidado, doctor. Sí, efectivamente es lo que sucede en las épocas de lluvia, y por eso comentaba el doctor Ortiz, que es nuestro epidemiólogo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, es que esa costumbre de no tener la prevención de vigilar los lugares donde es el hábitat de la larva o del zancudo hace de que eso prolifere y se aumenten y se multipliquen, y el problema es lo que hablábamos de por qué el Aedes aegypti era transmisor del dengue y ahora de la fiebre del chikungunya, porque realmente ha sufrido esa mutagénesis, ¿verdad? Ha sufrido realmente ese cambio, esa metamorfosis, en donde ya no es solo transmisor de una enfermedad, sino que ahora la saliva y la producción del mismo zancudo hace que sea productor de ambas enfermedades, que ahí es donde vendría el diagnóstico diferencial de primero pues hacer el diagnóstico, descartar que sea un dengue, y ya cuando sea el caso diferencial que no lo sea, descartar que no vaya a ser la fiebre de chikungunya, para no alertarse a la población. ¿Y en qué consistirá que haya una mayor proliferación de zancudos en el país? Sí, bueno, uno es el cambio climático, ¿no? Todos somos conscientes del cambio que ha ocurrido dentro de nuestro clima. La otra parte es la chatarra y todos los utensilios donde puedan crecer los zancudos. No hay una cultura de prevención dentro de lo interno de los hogares ni de las comunidades. Vale la pena mencionar que el albopicus, que es uno de los vectores de la fiebre de chikungunya, es más del área suburbana. El zancudo del dengue tiende a ser más del área urbana. Y es probable que más nos pique un Aedes aegypti aquí que en el área suburbana. Y muchas veces nosotros pues lo que hacemos es buscar la forma de matar a los zancudos cuando están afectando en un área interior, digamos, pero no vamos a ver al patio. Claro. Lo que decía el doctor, no vamos a ver ese emposamiento de agua que tenemos o las llantas viejas, como que nada más los vamos espantando, matando, pero hay que ir al fondo del origen del criadero de los zancudos, ¿no? Claro. Correcto. De hecho, el Ministerio de Salud Pública es realmente dentro de la ciudad de Guatemala y la República el garante y el responsable de hacer las fumigaciones y hacer realmente las campañas de mitigación y de fumigación a nivel nacional para prevención de que no haya tanta proliferación de mosquitos y de zancudos y de larvas, para que no haya esa infestación a nivel de todas las poblaciones. A diferencia de que uno en lo particular pues debe cubrirse con ropa manga larga, pantalones largos, usar repelente, tratar de, pues si va a zonas que sabe uno que son de riesgo, tratar de cubrirse y no exponerse mucho al área. Pues vamos a hablar precisamente de estas medidas de prevención que nos servirán tanto para el dengue, que es el que está pues haciendo mella en nuestro país, pero también la posibilidad de prevenir el chikungunya, que es lo que hoy está hablándose a nivel internacional. Lo haremos después de la pausa, iremos a este contacto con nuestros patrocinadores, noticias, y luego estamos con más de 60 minutos. Estamos en 60 minutos. 60 minutos.
Estamos conversando con los doctores Edwin y Leslie Cambranes, él es jefe del Departamento de Medicina Preventiva del ICSI, el doctor José Fernando Ortiz, jefe de Epidemiología del Seguro Social. Y hablamos de este virus del chikungunya, que es una alerta para muchos países y que Guatemala pues ha tomado las prevenciones del caso para que esto no sea un problema en el futuro, y se asocia con lo del dengue que ya nos ha tocado vivir desde hace algunos años. Sin embargo, hay una alerta anaranjada en Quetzaltenango. Doctor Ortiz, ¿por qué la alerta se circunscribe a esta parte del país? Sí, porque en esa, según nos comunica el Ministerio de Salud Pública, la CONRED allá local, se reunieron todas las instituciones y al ver el comportamiento que demostró el Ministerio, que había un alza de casos, según nos informan, ellos a nivel departamental declararon alerta naranja. Pero es por dengue. Por dengue. Y por chikungunya todavía no hay una todavía oficialmente. Incluso no hay una manifestación oficial, digamos, o un pronunciamiento oficial ni alerta al respecto. Sí, no hay ningún caso ahorita reportado por parte del Ministerio o confirmado. Bueno, hablábamos de las diferencias del dengue y del chikungunya. ¿Podemos hablar un poco de los síntomas que presenta para que alguien que pueda eventualmente presentar un cuadro clínico de esta naturaleza sepa a qué se atiene, doctor Cambranes? Sí, los dos son transmitidos por zancudo, o sea, por vectores. Los dos dan fiebre, 38.5 a 39. Los dos dan dolores musculares. Los dos dan dolores oculares y los dos dan dolores articulares. Solo que en el caso de la fiebre de la chikungunya, ese sí es más fuerte, es más intenso. Tanto que, por ejemplo, los tendones y los líquidos sinoviales de cada articulación, se piensa que de muñecas y de tobillos son demasiado más degenerativos, son más intensos, a tal grado de que puede elongar el tendón y puede desgastar los cartílagos articulares en la enfermedad de la fiebre de la chikungunya, ¿verdad? Entonces, eso es realmente la característica básica, y que por supuesto entre la dengue, pues como hablábamos con el epidemiólogo, el doctor Ortiz, es que los 4 serotipos que no tiene la fiebre de la chikungunya, es que sí puede haber hemorrágico y puede ser mortal el del dengue. En cambio, en el caso de la fiebre de la chikungunya, pues es más a corto plazo. Hay una sintomatología que da la fase aguda, que es de los 3 a los 7 días, y en el cambio hay una fase subaguda clínica, que puede haber remisión, no hay ningún síntoma, pero puede ocasionar que a los 2 o 3 meses haya una recaída en el dolor de articulaciones nada más, y fiebre, sin que exista realmente el cuadro inicial, pero es el dolor de articulaciones, como que fuera confundirse con una fiebre reumática o con un dolor articular, ¿verdad? Que es lo que conocemos nosotros. Y lo más complicado, que sería lo que al final al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social podría preocupar, sería que fuera la enfermedad incapacitante. Eso significa que las articulaciones queden degeneradas de una vez, destruidas, y que entonces para las empresas realmente el colaborador no pueda llegar nuevamente a su empresa, porque tendría que tener un periodo de rehabilitación y de fisioterapia, porque recordando el nombre realmente de donde viene, ¿verdad? Es el hombre encorvado o el hombre doblado, la persona que está por los mismos síntomas que tiene, que viene haciendo el diagnóstico diferencial entre ambas enfermedades. Entonces, ¿qué medidas de prevención podemos tener para evitar estas picaduras de mosquitos y para evitar ser contagiados? Sí, las básicas del control vectorial dentro de nuestros hogares, ¿no? Las macetas o macetones que contienen agua de lluvia que queda estancada ahí por días, llantas o chatarra que puedan existir en los techos de las casas o en los patios. Y la parte preventiva de usar mosquiteros impregnados con permetrina, o el que es un insecticida que puede ahuyentar o eventualmente matar a los moscos. Las espirales ignífugas también pueden ser útiles en algunos momentos, así como los repelentes. El usar ropa que no deje descubierta partes del cuerpo para picadura de los moscos. Sí, son susceptibles a los repelentes y espirales y demás. Sí, efectivamente. Sí, en el comercio hay repelentes que tienen DIT, que habría que buscarlos en las etiquetas de cada uno, así como cualquier otro repelente
que pueda servir para ahuyentar a los mosquitos, ¿no? O zancudos. ¿Qué otras medidas domésticas, digamos, podríamos tener? Porque usualmente estamos esperando que lleguen. Ustedes hablaban que el Ministerio de Salud es el encargado, pero es que es una situación de una decisión particular, familiar. Claro. Sí, básicamente es evitar los viajes a lugares donde ahorita se ha declarado alertas epidemiológicas, evitar los viajes a lugares en donde hay epidemias o no es una pandemia, pero una epidemia que exista en donde sabemos de que hay casos dudosos de la fiebre chikungunya y que hay, por ejemplo, casos dudosos de dengue. Yo pensaría que habría que evitarlos. Y tal vez lo más importante para la población, ¿verdad?, que nos escucha es informar realmente, es tener esa comunicación y recordarse, porque cuando hace uno la ficha epidemiológica, cuando quiere detectar los casos y controles, lamentablemente no se recuerdan de dónde estuvo, a dónde viajó o con qué fue realmente las zonas en donde pudo haber contraído realmente el sector de la enfermedad. Porque pudo haber sido en una playa, pudo haber sido en un aeropuerto, pudo haber sido en un área al descubierto y no recordarse. Y como lo platicábamos, Luis, anteriormente, llega después la enfermedad a la casa, y eso pues donde se multiplica la enfermedad en los miembros de la familia, o como platicábamos, un vecino, más o menos si recorre 1 kilómetro el zancudo, hembra, que es la que lo transmite, significa que a 1 kilómetro, las casas que estén a 1 kilómetro del caso positivo que se confirme, son las que se tendrían que estar tamizando y buscando que realmente no vayan a encontrar con fiebre, con dolor de huesos o con malestar general, para que no vayan a encontrarlo. Doctor, muchas personas van a viajar o están viajando ya para este fin de semana largo. Ustedes hablaban de algunas medidas, pero habría que extremarlas entonces, según los lugares a los que se dirijan. Efectivamente, yo pienso que ahorita, como está declarada la alerta naranja, y yo pensaría que en esos lugares habría que extremar medidas, y no solo en ellos. Si ya sabemos que hay frontera de Salvador y frontera de México, yo pensaría que en todas esas partes de ahí donde habría que tener la precaución. Hoy que llovió tan intensamente, yo creo que ir al día que más tarde, pues ir a revisar que no vaya a haber colecciones de agua, ir a tratar de echarle cloro a piscinas, a pilas o a recipientes en donde puedan ser reservorios de los mismos zancudos, para que evitar esa propagación. Hemos hablado de esto y es evidente que los criaderos se dan en esos emposamientos de agua, y sobre todo de agua sucia, pero tal vez algunos es agua limpia encima de todo. Algunos tal vez no han entendido exactamente este concepto. O sea, solo ahí se van a reproducir los zancudos en estos emposamientos de agua. Sí, efectivamente, también en las plantas. Las plantas, como las personas que tienen en sus jardines plantas de plátano o banano, en los vértices que se hacen de las ramas de estas plantas, se pueden posar el agua y ahí crecer los zancudos. Ahí va a depositar sus huevos el zancudo. Como en las palmeras también, ¿no? En las palmeras también, y sobre todo en los cocos, en las cáscaras de los cocos. O sea, que hay que revisar los jardines, sí, hay que revisar los patios y también a veces vivimos al lado de algún terreno baldío también, ¿verdad? Sí, en los jardines hay mucho de este tipo de plantas, la mano de león, que se ha visto que también forma ese arco y que puede dejar ahí emposada el agua, ahí pueden crecer los zancudos también. O sea, que es de mucho cuidado. Llama poderosamente la atención, porque normalmente decimos chatarra o llantas, y tal vez alguno lo tendrá, pero sí tiene un jardín que sea criadero de zancudos. ¿Hay alguna edad, aunque ustedes ya hablaron de niños y de ancianos, o de personas mayores, pero el mosquito en sí pica más a algún cierto tipo de población? En términos generales todos estamos expuestos, independientemente de la edad y el sexo. ¿Y alguna hora, doctor? Sí, en las mañanas y en las tardes pican por lo regular los mosquitos de este tipo. O sea, que los de la noche no nos preocupamos tanto. También, pero no pero más en las mañanas y en las tardes. Pero tal vez sí habría que hacer énfasis en relación a los síntomas, es de que la fiebre del chikungunya del Nuevo Mundo, que es la que está afectando a América, ha producido cuadros de meningitis, de
problemas neurológicos infecciosos por los virus. Entonces también pueden ser una manifestación clínica, sobre todo en la población pediátrica. Bueno, y a pesar de que no se ha entrado en una alerta institucional, hay una cooperación interinstitucional, ustedes que representan el Seguro Social, pero la habrá con el Ministerio de Salud, y si es que la hay con otros países, en este caso nuestros vecinos. Sí, claro, nosotros estamos coordinados con el Ministerio y también a través de Conred, y también en toda el área centroamericana a través del SICA y el COPISCA, que es donde se aglutinan todos los ministros de salud pública y las instituciones, en donde participa la seguridad social también. Y entiendo que sí hay un monitoreo constante, aunque no, por ejemplo, hablábamos de El Salvador, pero no abandonan el estar monitoreando frecuentemente, porque tienen que tomar decisiones rápidas. Claro, definitivamente esta es una enfermedad que por el mismo Código Sanitario Internacional tiene que ser notificada, y eventualmente tenemos que estar todos en coordinación. ¿Guatemala estaría preparada para una epidemia de esta naturaleza? Yo creo que sí, todos los países de la región de alguna manera estamos preparados. Ya nuestro sistema de salud, con todas sus imperfecciones que tengan, pues no estamos igual que hace 20 años hacia atrás. Hemos evolucionado, yo creo que sí, estamos preparados para una epidemia de este tipo. Y como se parece mucho al dengue, esta enfermedad, y hablamos también, buena parte hemos estado refiriéndonos al dengue, ¿es posible que con las campañas que se han lanzado y el trabajo que se ha hecho, es susceptible a ir disminuyendo este tipo de casos? Sí, definitivamente la parte preventiva es importantísima para la prevención de esta enfermedad, ya que es producida por un vector, ¿no? ¿Y si ven palpables los resultados? Lo miraremos cuando el chikungunya venga a Guatemala. Uh-huh. Pero en cuanto al dengue se refiere. Sí, está controlado. De hecho, el Ministerio compartíamos información y hemos visto un 20% menos casos que el año pasado. Eso no excluye la situación de Quetzaltenango, donde existe un repunte de casos, y por eso ellos declararon la alerta a nivel departamental. O sea, sí, las acciones de prevención y de detección temprana se están haciendo. Ahora, en cuanto a la prevención, doctor Cambranis, hemos hablado de cómo evitar los criaderos de mosquitos, pero ¿hay algo en términos médicos que podamos hacer si es que sentimos que nos picó un mosquito? ¿Podemos tomar algo para evitar que esto sea mayor, o por lo menos tengo dudas? Sí, correcto, Luis. Efectivamente, tratamiento por ser viral, pues no hay, ¿verdad? O sea, todos los síntomas, como describíamos, se parecen a un resfriado común, un IRS, un catarro, artralgias, que es por la fiebre, te puede dar el mismo dolor articular que te da por una fiebre, por una gripe, una infección respiratoria superior. Entonces, básicamente es acetaminofén, paracetamol, medidas que pueden coadyuvar nada más a la fiebre y a bajar el dolor muscular y articular. Se supone que el cuadro clínico es de 3 a 7 días. En 3 a 7 días, pues uno puede estar acostado con bastantes líquidos, hidratado. Lo que sí es importante es que no hay vacuna, no hay tratamiento específico como un antirretroviral, que por favor no se vayan a dejar sorprender que ya consiguieron la cura, o que alguien les vaya a vender la cura mágica para la fiebre del chikungunya, ¿verdad? O sea, no existe, ¿verdad? No hay todavía realmente, ni para el dengue, que ya tiene más evolución y más auge, realmente conocimiento para ello. Se ha estado estudiando una vacuna para eso, pero todavía realmente la FDA no lo ha confirmado y no está todavía para ello, ¿verdad? Aprovecho para preguntarles, porque recuerdo que el tema del paludismo en un momento dado fue crítico también, y sé que en Guatemala hay paludismo. De hecho, nosotros los capitalinos, cuando vamos a ciertos lugares del interior, tenemos miedo de no contagiarnos del paludismo, y había una antigua receta de tomar algunas tabletas, ¿verdad? De la que famosa medicina Aralén, ¿verdad? Y esas cosas, ¿no? Pero ¿cómo está lo del paludismo? ¿Qué cuadro presenta en Guatemala? Y si es que esto es correcto. Sí, de hecho, cuando el doctor Fernando Ortiz hablaba de que el mosquito pica por la mañana o por la tarde, el diagnóstico diferencial del paludismo es que el zancudo del paludismo es por la noche, ¿verdad? Entonces, y que la característica pues es que ahí pues hay fiebre terciaria, fiebre cuaternaria, porque es cuando realmente la larva entre el mismo sistema sanguíneo está ocasionando y ocasiona las fiebres. Esas fiebres ya son periódicas, son en un momento dado si van a ser por la mañana o por la noche, pero es cuando se hace el ciclo realmente del rompimiento del eritrocito, y es donde se da.
a diferencia de la del dengue y la fiebre del chikungunya, que son constantes, son permanentes, virales, que pueden ser todo el día o pueden ser transitorias, y que, por ejemplo, a diferencia del paludismo, esa no tiene rash, no tiene pápulas, máculas, que son las ronchitas o lo que uno conoce como realmente el salpuido, ¿verdad? Lo que sale en el dengue o lo que en la fiebre de la chikungunya está manifestado. Por eso, cuando hablabas de tratamiento, podría aplicarse igual, pues alguna crema, algo que pudiera ser a base de calamina, que pueda poquito de antihistamínicos, evitar realmente la picazón, el prurito de la piel, y evitar que pueda ayudar a los niños más que todo, ¿verdad? Porque el adulto mayor pues ya sabe que obviamente va a hacer eso y evitar las medidas de prevención. El paludismo, ¿ahí tiene alguna región, hacia ahí va mi pregunta, en la que tengamos que tener más cuidado? Y vuelvo ahora con los viajeros, ¿en qué partes de Guatemala corre mayor riesgo el paludismo? En la costa sur, definitivamente. Uh-huh. Sí, y Izabal, ¿no? Pero más que todo es en la costa sur. En la costa sur. Todos los departamentos de la costa sur. Todo lo que está cercano a la playa, digamos. Exactamente. Uh-huh. Santa Rosa, Escuintla. Y cerca de los lagos, de los afluentes, me imagino también. Bueno, aunque los ríos es menos porque va en correntada, pero los lagos sí tienen ese problema, sí, claro, también, ¿verdad? El reservorio de zancudos y hay gente infectada, sí. Y quisiera aprovechar estos últimos minutos porque pues muchas personas precisamente, vuelvo a insistir, van a ir a las playas, van a lugares donde usualmente no se desempeñan, incluso pues con el sol, que ahora es irregular por la lluvia. Si ustedes quisieran dar algunas recomendaciones para los viajeros en este feriado prolongado o en este descanso prolongado, doctor. Sí, claro. Sí, definitivamente ahorita no hay ninguna restricción a nivel internacional de que no se viaje por el chikungunya. Lo único es tomar las medidas preventivas de usar los repelentes y en vestimenta que le cubra la mayor parte del cuerpo, y en los lugares donde se ha diagnosticado la enfermedad, tomar las mismas precauciones y tal vez dormir con mosquiteros que pueden en algún momento dado defender a la población de infectarse con la fiebre de chikungunya. Por su parte, doctor Cambra. Y en el caso, por ejemplo, que sea afiliado, pues que se acerque al Seguro Social, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a las periféricas, a los consultorios, a las policlínicas, a los hospitales, pero básicamente tal vez a la población en general, Luis, es que no les vaya a crear miedo, ¿verdad? Lo que los psicólogos le llaman la psicosis, o el terror de que ya está la fiebre, o que tengo fiebre y tengo salpuido, entonces ya tengo chikungunya, ¿verdad? Entonces, que no vayan a pensar eso, por favor. Lean, documentense, capacítense, infórmense, que tal vez es la mejor prevención. Vayan a revisar sus jardines, vayan a revisar sus áreas, busquen mosquiteros, busquen a sus niños, protéjanlos, a los que son los menores y a la tercera edad, que son los más propensos en un momento dado, que no puedan tener ese cuidado que nosotros los adultos pues podríamos tenerlo en un momento dado, Luis. Bueno, gracias a ustedes, doctores de Alex, por facilitarnos esta participación de el doctor Edwin Leslie Cambranes, jefe del Departamento de Medicina Preventiva, y el doctor José Fernando Ortiz, jefe de Epidemiología. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias, y amigos, pues esperamos que sea de su utilidad esta información. Dios quiera que no entre el chikungunya a nuestro país, porque pues vamos teniendo suficientes problemas como para que nos ataque un contagio de esta naturaleza, una epidemia que ya de por sí hay que tener mucho cuidado con el dengue y demás, pero lo importante es que hemos escuchado muchas medidas de prevención, que ahora mismo, o por lo menos mañana sábado, acérquese a su jardín, a sus patios traseros, revísenlos y pues evitemos ser víctimas también de un contagio por lo que nosotros pudimos haber hecho. Les queremos desear a todos un feliz fin de semana, que se la pasen muy bien. Es un fin de semana prolongado, un fin de semana que también estará lleno de la actividad deportiva, porque mañana continúan las transmisiones del Mundial.